Después de sobrevivir a la arena, el desierto todavía guardaba una última sorpresa. En medio de Andalucía existe un paisaje sacado del salvaje oeste. Un lugar donde España deja de parecer España. Ramblas infinitas, cañones esculpidos por el tiempo. El imponente castillo de tabernas dominando el desierto. Y un poblado abandonado oculto entre la nada. Hoy nos adentramos en el corazón de Tabernas. Pero primero habrá que levantar la moto. Ya está. Ya está. Tenía que pasar, tío. Somebody's calling me. Yo pensando que era mi mujer preocupada, pero no, era el sistema SOS de Comobi, que había detectado la caída y quería comprobar que no me había quedado tirado en mitad del desierto. Alright, let's go. Hostia puta, tío. Otra vez. Ya había hecho yo 3 o 4 salvadas antes. Me tocaba caer. ¿Tú nunca te has caído? Sí. No, a ver, andando, en marcha, no, nunca me he caído. Esta es la primera vez que me caigo con la tenera. Te lo juro, ¿eh? Pues nada, ya hemos hecho la primera vez los dos, pues yo la hice en Zaragoza. La voz del que estáis escuchando ahora mismo es la de Juanjo, mi otro compañero de viaje y de aventura. Hostia, es difícil olvidar miedo. El miedo encima de una moto nunca desaparece del todo. Y supongo que en la vida pasa exactamente igual. La diferencia está en aprender a no dejar que sea él quien decida hasta dónde puedes llegar. El desierto de Tabernas tiene algo especial, pero que al mismo tiempo te obliga a mirarte a ti mismo. Aquí no hay atajos. La arena, el calor, el cansancio, todo acaba sacando a la superficie aquello que todavía no dominas. Y quizás de esto trata realmente viajar en moto. No de hacerlo perfecto, sino de enfrentarte poco a poco a lo que antes evitabas. Hasta que un día, sin darte cuenta, ya no eres el mismo que empezó la ruta. Allí hay una pista, pero creo que esta no la podemos hacer, tío, imposible. Estoy buscando un camino que nos lleve al poblado del Cóndor, un antiguo set del oeste abandonado en mitad del desierto. He dibujado el track usando los mapas, pero aquí los mapas y la realidad no siempre hablan el mismo idioma. Bajo a comprobar el terreno, pero después de la caída ya no tengo ganas de meterme en más berenjenales. A veces, en lugares como este, la línea entre aventura y problema puede volverse muy fina. Aquí vas a pegar un buen carterazo, tío. Cuidado.
Está flipando el tío. Me quedo aquí. Mira, se ve el castillo de Taberna. Ese es el castillo de Taberna. Mira qué árboles, tío. ¿Va a ser este el poblado de Cóndor? No, no. No. Empezamos la subida a la Sierra de Alamilla. Esta sierra marca la frontera natural entre la costa de Almería y el desierto de Tabernas. Durante siglos, estas montañas fueron territorio de paso para pastores, mineros y viajeros que cruzaban algunos de los paisajes más duros de Andalucía. Aquí el clima es extremo. La tierra seca, la roca y el silencio hacen que por momentos parezca más el norte de África que el sur de España. Bueno. Esto lo he visto yo, esto lo he visto yo en vídeos por ahí investigando yo. ¡Ah! Esto llega ahí arriba, un pico, ¿no? Sí. Ah, ya está, ya sé. Sitio donde hay antenas. Y luego ¿qué tenemos? ¿Que bajar por detrás o vuelta por aquí otra vez? Se baja por detrás. Aquí los tres valientes. El Nigel de Irlanda, que lo conocimos ayer. El Juanjo Memphis. El rey del desierto. Ay, Desert King. Desert King. Motero. Y ahora yo digo una cosa. Esto era un inglés, un italiano y un español. Recorriendo el desierto de la venta. ¡Ah! ¡Un chiste! Es un chiste. Es un chiste. Mira. Y ya la carretera, mira la carretera, qué bonita se ve ahí. Qué guapada, tronco, qué guapada. Me dijeron una vez, Lucas, que haciendo roa con la moto, que cómo te iba a cansar, que a golpe de gas se sale de todas partes. ¿Tú qué opinas, Lucas? Antes de hablar hay que conocer. Si no lo he hecho nunca no puede decir. Digo, el roa hecho en condiciones cansa más que irte a pedalear en bici por una carretera. Lucas se ha caído por ahí. Parte de Lucas se ha caído por ahí. Mira dónde ha quedado enganchado. Mire. Se ha quedado enganchado ahí Lucas. ¡Lucas! Se le ha caído el guante. Esto puede ser, pero es que esto te cae para abajo a 2000 por hora. Oh, tío. Vaya, el viento se la ha llevado. Bueno, he perdido un guante. Cuidado a la entrada aquí, ¿eh? Esta fue una carretera.
Mira aquí, mira. 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 Cuando quieras saber por qué hacemos estas cosas, simplemente coge una moto y vente a hacerlo y lo comprenderás. Mira esto, si quieres saber, pues mira lo que estamos haciendo, y si todavía no lo has entendido, pues lo siento, no lo vas a entender. Eso, si no lo entendemos ni nosotros, ¿cómo te lo vamos a explicar? ¿Cómo lo entiendes tú? Esto es para nada, esto... Oh, la vista desde aquí, tío, corta la respiración. Tío, la vista desde aquí. Madre mía. Esta gravilla hay que tenerle respeto. ¿Qué te ha pasado? ¿Te has quedado arrancado? Se me ha calado. Es que con los guantes, tío, no tengo... Vale, ya está. No tengo tacto bueno con las manos y no. Mira, yo una de las cosas que me estaba pasando ayer también, y ahora estoy cayendo en la cuenta, que llevaba los guantes de invierno y no me sentía seguro con los guantes. Oh, me están dando un calor estos guantes que no veas. Y por si la ruta no fuese ya suficientemente incómoda, hacía un rato que había perdido uno de los guantes. Se me había volado en mitad del desierto. Los únicos que me quedaban eran unos guantes de invierno enormes, rígidos y nada preparados para hacer off-road. Y entre el esfuerzo, las vibraciones y la tensión constante, se me empezaba a dormir la mano una y otra vez. Me están... las manos me las está dejando lista. Te paso. Ten cuidado, te paso. Bueno, pues estamos subiendo la sierra de... ¿Qué se llama, no, Lucas? Alamilla. La sierra de la Alamilla. Vamos a llegar hasta la cima y luego vamos a hacer la bajada. Está todo guapo, tío. Este está todo guapo. Pero tengo la ligera sensación de que esto se embarra. Nos estamos adentrando más y más dentro de la sierra, tío. Pues hay que darse prisa, ¿eh? Si queréis hacer esto, tenéis que venir rápido porque lo van a asfaltar. Están haciendo obra. Mira, eso es el collado, no sé qué, no me acuerdo, tío. Con la antena. Wow, tío, ahí se ve toda la... Se ve la invernadero, Esto no lo puedo enseñar con el dron porque estamos en una zona
donde hay una base de la Legión. Entonces no se puede volar, tío. Capaz que te bloqueen la señal. Pero mira qué vista, tío. Este es el mirador del Puntal. Qué pedazo de antena. Es una puta pasada. ¿Qué pueblo será ese el de abajo? No lo sé. Turrilla. Ahí hay una plaza de toros. Mira qué pedazo de valle, tío. Hay como dos cordilleras. La Sierra de los Filabres y esta, la Sierra de la Lamilla, que hacen como un corredor. Y aquí el viento se mete así y barre todo. Bajamos al valle, tío. Al valle. Ahí está el desierto de Tabernas. Ahí detrás se ve Sierra Nevada. No, creo que vosotros no lo vais a ver, pero se ve Sierra Nevada ahí. El Pico Veleta. Todo nevado. No, que iba a decir que vamos allá al poblado del Cóndor, el que no pudimos ir esta mañana porque no encontramos el camino, pues lo vamos a hacer ahora. Vamos a ir por carretera, vamos a exprimir las últimas horas del día porque tenemos que aprovechar cada minuto de luz. Y después nos espera Nigel con cerveza. Y llegamos al mítico bar Route 66 Tabernas. Una referencia del mundo motero andaluz, un auténtico bar americano en medio del desierto, que te hace sentir como si te hubieras transportado a una película de los años 50. Después de horas entre arena, ramblas y pistas perdidas, aquello parecía casi un espejismo. Música en directo sonando a todo volumen, motos aparcadas en la puerta, olor a gasolina, cerveza fría y polvo del desierto. Pero lo mejor era mirar alrededor. Había moteros bailando country como si estuviéramos en Arizona, y personajes tan auténticos que parecía imposible que aquello fuese real. En un momento apareció incluso un tipo vestido como un soldado de la Guerra Civil Americana, con una escopeta colgada del hombro. Y por si el lugar no fuese ya suficientemente surrealista, había hasta un coche aparcado en el techo del bar. Lo más curioso es que en Tabernas nadie parecía sorprenderse. Supongo que este desierto tiene algo especial, porque aquí el viejo oeste nunca terminó de desaparecer del todo. Y ahora sí que sí, tocaba volver a intentarlo. Íbamos en busca del poblado del Cóndor, un antiguo set del oeste abandonado en mitad del desierto. El mismo que habíamos intentado encontrar por la mañana, cuando el track nos metió por aquellas ramblas imposibles. Esta vez la idea era llegar por carretera. Mucho menos épico, pero bastante más inteligente. O eso pensábamos, porque después de varios kilómetros nos encontramos con una sorpresa. Hostia, está prohibido, tío.
después de todo lo que habíamos pasado para llegar hasta allí, el poblado volvía a escaparse. Pero ya estaba demasiado cerca como para rendirme, así que saco el dron e intento encontrarlo desde el aire, y entonces aparece, perdido entre montañas secas, polvo y barrancos, como si el viejo este hubiese quedado olvidado en mitad de tabernas. Y la verdad, las imágenes eran absolutamente espectaculares. Y aquí estamos entrando a tabernas. Solo nos quedaba una última parada antes de terminar la ruta: visitar Tabernas, el pequeño pueblo que ha dado identidad a todo este desierto. Aunque hoy mucha gente lo conoce por las películas del oeste, la historia de Tabernas va mucho más atrás. Durante siglos, este lugar fue un punto estratégico entre Almería y el interior de Andalucía. Y precisamente por eso, en lo alto del pueblo, domina el paisaje una de las construcciones más importantes de toda la zona: el Castillo de Tabernas, una fortaleza construida por los musulmanes entre los siglos XI y XIII, levantada sobre la roca para vigilar las rutas que atravesaban el desierto. Desde aquí se controlaba el paso de comerciantes, viajeros y también posibles invasiones. Y cuando subes hasta arriba entiendes perfectamente por qué eligieron este lugar. Todo el desierto se abre frente a ti. Las ramblas, las montañas secas, los cañones, kilómetros y kilómetros de un paisaje que parece más África o Arizona que el sur de España. Hasta las palomas parecían teñidas por el color del desierto. Mira, nos van a... ¡Uy! ¡Hostia! Es verdad, son de colores. Y con esta última parada termina nuestra ruta por el desierto de Tabernas. Recuerda suscribirte a mi canal para no perderte ni un vídeo.